¿Alguna vez has sentido que alguien te observa? ¿Has tenido la extraña sensación de verte a ti mismo caminando por la calle? Hoy les contaré una de las historias más perturbadoras sobre los doppelganger, esos dobles idénticos que según las leyendas son presagios de muerte. Todo comenzó en Madrid. En el otoño de 2019, Ana García, una joven profesora de literatura, vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Su rutina era simple en dar clases, corregir trabajos y ocasionalmente reunirse con amigos en alguna cafetería cercana. Una noche, mientras regresaba a casa, Ana notó algo extraño. A través del reflejo de una vitrina, vio a alguien idéntica a ella caminando en la dirección opuesta. Mismo cabello castaño, mismo abrigo gris, misma forma de caminar. Cuando se giró para mirar, no había nadie. Los días siguientes, las apariciones se volvieron más frecuentes. Un día sus estudiantes comenzaron a preguntarle por qué la habían visto en lugares donde ella nunca había estado. Una alumna incluso le agradeció por ayudarla en la biblioteca un sábado, cuando Ana había estado en casa todo el fin de semana. La situación empeoró cuando su mejor amiga, Carmen, le envió un mensaje desconcertante. ¿Por qué me ignoraste ayer en el supermercado? Te llamé varias veces y seguiste caminando como si no me conocieras. Ana no había salido de casa ese día. Las apariciones de su doble comenzaron a afectar su vida diaria. Recibía llamadas de personas que aseguraban haberla visto en dos lugares al mismo tiempo. Su doppelganger parecía estar reemplazándola gradualmente, ocupando espacios de su vida que ella ni siquiera conocía. Una noche, mientras corregía exámenes en su escritorio, escuchó pasos en el pasillo de su apartamento. Al principio pensó que era algún vecino, pero los pasos se detuvieron frente a su puerta. El pomo comenzó a girar lentamente. Ana contuvo la respiración. La puerta se abrió y allí, en el umbral, estaba ella misma. Su doble, exacto, vestida con la misma ropa que llevaba puesta en ese momento. La única diferencia era su sonrisa. Una sonrisa que ningún ser humano debería ser capaz de hacer. Lo que sucedió después cambió la vida de Ana para siempre. Su doble comenzó a aparecer en fotografías familiares antiguas, ocupando lugares donde antes estaba ella. Sus amigos empezaron a confundirse sobre qué recuerdos eran con la verdadera Ana y cuáles con su doble. La historia de Ana nos recuerda que hay misterios en este mundo que desafían toda explicación lógica. Los doppelganger han sido parte del folclore de numerosas culturas, siempre asociados con presagios oscuros y acontecimientos inexplicables. Algunos dicen que Ana finalmente desapareció, otros aseguran haberla visto en diferentes ciudades al mismo tiempo. Lo único cierto es que su doble sigue ahí fuera, caminando entre nosotros, esperando encontrar a su próxima víctima. Si alguna vez te encuentres con el propio doppelganger, recuerda, no lo mires a los ojos, no le hables y sobre todo, no dejes que tome tu lugar, porque una vez que lo hace, no hay vuelta atrás. Esta historia nos hace reflexionar sobre nuestra propia identidad y los misterios que nos rodean. ¿Quiénes somos realmente? ¿Podemos estar seguros de que somos únicos? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos de terror. Comparte en los comentarios si alguna vez has tenido una experiencia similar o si conoces otras historias sobre doppelganger. Recuerda, las mejores historias de terror son aquellas que podrían ser reales. Nos vemos en el próximo video, si es que tu doble no llega primero.